ahí se nos cortó, disculpe, Daniel. Me decía, No, es que perdón, me confundí con como si fuera una probeta, o sea, como si fuera no una parte representante de todo el lote de ya, hormigón. ya. Bueno, Ahí, claro, obviamente es crítico. recuerde que la muestra, que está compuesta por varias probetas, representan un lote de hormigón. Dependiendo de la frecuencia de muestreo, puede representar 150 metros cúbicos, pero también si yo tengo una frecuencia de muestreo más acotada, podría representar 50, 75, 100, lo que determine el proyecto. ¿Ya? Sí se entiende, ¿verdad? Sí, Ya. perfecto. Entonces, déjenme compartir lo que me quedé aquí hablando. Espérenme. No he logrado, ya llevo 2 semestres que no he logrado tomarle la mano al Zoom desde la cuenta del curso, y ahí es donde, eh, digamos, pierdo porque se me corta los 40 minutos, a pesar de que nos entregaron cuentas que no se cortaban supuestamente, pero ya, como ustedes tienen paciencia conmigo, listo. Ahí sí se ve, ¿cierto? Ahí volvimos a la presentación, ¿sí? Sí, perfecto. Ya. Entonces, cuando hablamos de que una muestra no cumple, estamos hablando de que hay un riesgo de que, todo ese hormigón que representa la muestra no cumpla. ¿Ya? Disculpe, En- profe, Mira, se ve doble. se ve doble, Em, gracias. Sí, dígame nomás porque ahí sí, Ahí sí. ya. Entonces, les decía yo, bueno, eso ya lo vimos, las constantes de evaluación. Las constantes de evaluación están en la norma 1998, esta norma es del año 98, me parece, no, 89, y por lo tanto están en H's, si se fijan acá, ¿ya? Ahora, también recuerden que nuestro actual G17 es equivalente a un H20, por lo tanto aquí podríamos poner desde H20 hacia arriba o G17 hacia arriba. Todos los hormigones estructurales van a tener estas constantes de evaluación, para 5%, para 10% y para 20% de fracción defectuosa. Aquí también quiero decir algo porque en rigor normativo, yo podría hacer una evaluación estadística para hormigones agrupándolos en grados y fracciones defectuosas, ¿ya? Es decir, yo podría tener en una evaluación estadística, un G30, yo siempre hago el ejemplo con el G30 porque es uno de los hormigones más usados, ¿ya? Podría tener eso en una evaluación estadística, podría además en la misma evaluación incluir, por ejemplo, un hormigón, ese hormigón, yo podría en la misma evaluación estadística, normativamente, chiquillos, por favor, no se me pierdan, ¿ya? Podría tener ese hormigón, ¿ya? Podría tener un hormigón con cono bajito, le vamos a poner aquí 46, ¿ya? Todos esos hormigones yo podría tenerlos en la misma evaluación estadística. Aquí la pregunta, ¿esos hormigones tienen la misma dosificación? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá la misma dosificación todos esos hormigones? ¿Se acuerdan del proceso de dosificación? ¿Cuáles eran los parámetros que nosotros considerábamos para la dosificación? Con respecto, por ejemplo, a la demanda de agua. ¿De qué dependía la demanda de agua? ¿Se acuerdan? Alison, Alondra, que las he escuchado poquitito, ¿se acuerdan? ¿De qué dependía la demanda de agua? ¿En qué nos basábamos para ¿De la razón abastecimiento?
Ya, pero ¿Y primero, la cantidad de cemento mínimo? antes de la razón agua-cemento, nosotros establecíamos la demanda de agua. ¿Se acuerda, Alison? Y la Según la demanda, norma, ¿se acuerda que entrábamos a unas tablas de agua? sí. ¿Ya? Y en esas tablas de agua, ¿cuáles son los parámetros relevantes? El tamaño del árido, El tamaño del árido y el cono. sí. ¿Ya? Entonces, obviamente que estos 4 hormigones que yo les he colocado ahí en el chat, no sé si están viendo el chat, yo lo pongo en el chat para que me vaya apoyando, no tienen los mismos parámetros de dosificación, ¿ya? Entonces, normativamente sí van juntos en la evaluación estadística, pero en la práctica, mi sugerencia es que siempre hagamos o agrupemos los hormigones en más o menos estas familias que les he colocado ahí en el chat. Los hormigones bombeables, los hormigones normales y los hormigones de pavimento, porque más o menos todos los hormigones bombeables tienen más o menos los mismos criterios, ya en base a granulometría. Recuerden que las granulometrías de los bombeables requieren mayor cantidad de finos, y cuando los finos no me acompañan con los áridos, yo tengo que colocar más cemento. Entonces, en general son hormigones con más cemento, ¿ya? Después tenemos los hormigones normales que requieren dosis de cemento por lo general ajustadas a las mínimas, y tenemos los pavimentos que tienen una matriz de árido más bien gruesa, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo tengo un hormigón bombeable que tiene más cemento para darle la condición de bombeabilidad, y tengo un hormigón normal que tiene una dosis mínima de cemento y los meto a la misma evaluación estadística, puede que el hormigón con más cemento me dé unos valores muy altos y el hormigón al justo me dé un valor muy justo, y yo voy a estar camuflando de alguna manera ese resultado al límite. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Se entendió lo que expliqué recién o es muy técnico? Díganme con toda sinceridad si no me entendieron para poder hacerlo de otra forma. Yo más o menos, profe. Ya. ¿Me entiende cuando yo hablo de la dosificación, del diseño de la mezcla, las diferencias que tenemos entre bombeables normales y pavimentos? ¿Las entiende, Sí, Daniel? sí, sí, eso todo bien. Ya. Entonces, cuando yo tengo hormigones con más cemento, por ejemplo, un G30 cono 15, imaginemos que tiene una dosis de cemento de 320 kilos de cemento por metro cúbico, ¿ya? Pero el G36, este que está acá abajo, el cono 6, va a tener una dosis de cemento, los dos van a tener la misma razón agua-cemento, ojo, ojo, pero el cono 6 requiere menos agua, y por lo tanto, el cono 6 va a tener 270 kilos de cemento por metro cúbico. ¿Cuál de los dos yo podría esperar que, porque los 320 están dados por condiciones de colocación principalmente, no por condición de resistencia, ¿ya? Si yo tengo este de 320, ¿cuál de los dos podría darme más resistencia o una resistencia mayor? El que tiene más cemento, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Ya. Entonces, si yo los meto todos juntos, y el cono 6, que tiene 270, está muy justo, cuando yo saco el promedio, que es un poco lo que pasaba con el segundo método, cuando yo saco el promedio entre 320 y 270 está cerca de 300. Entonces yo no voy a detectar eso que está o sea, perdón, vuelvo para atrás. Estábamos hablando de dosis de cemento, no de resistencia. Yo con un hormigón de 320 kilos de cemento para un cono 15, por ejemplo, como le tengo que poner más cemento para efectos de colocación, podría tener resistencias de 380 kilos o 38 megapascales. ¿Ya? 38 megapascales de resistencia. Y los conos 6, a lo mejor yo voy a estar en los 31 megapascales, en los 30,5 megapascales. Voy a estar muy al límite, voy a estar muy al justo. Si yo saco el promedio entre 31 y 38, me va a dar 35, por ejemplo, ¿ya?
esos 35 de alguna manera me ocultan el que uno de esos hormigones está muy al justo, po. Me ocultan ese justo. Entonces, lo que yo hago, estoy súper bien con la evaluación estadística, sigamos para adelante. Y resulta que tengo un grupo de hormigones que están ahí, al justito, al justito. ¿Se entiende ahí, Daniel? Sí, ahí sí, súper. Ya. Entonces, por eso que mi sugerencia, y esto ya es una sugerencia que me ha dado los años de experiencia, es siempre agruparlos en estos 3 grupos que al menos todos los bombeables tienen más o menos los mismos parámetros, todos los normales tienen más o menos los mismos parámetros y todos los pavimentos tienen más o menos los mismos parámetros. Los premezcladores, los suministradores de hormigón hacen esta clasificación también como recomendación hacia sus clientes para que no tengamos resultados que no podamos detectar o alertas que no podamos detectar, ¿ya? Y íbamos a las constantes de evaluación, que tiene que ver con el grado y la fracción defectuosa. En esta columna vamos a estar hablando de los G17 y superiores, y tenemos el K1 y el K2 para una constante, para una fracción defectuosa de 10%. Acá en esta tablita ustedes pueden ver las conversiones que usábamos nosotros para pasar de cúbica a cilíndrica, y es solamente a modo informativo la tabla que ven ustedes aquí abajo. Con esto, vámonos al segundo método. El segundo método incluye 2 condiciones. La primera condición es la resistencia promedio, que reemplaza al promedio de 3 muestras consecutivas del método anterior, y debe ser siempre mayor a FC más S por T, ¿ya? Y el FI queda igual. O sea, el requisito para resistencia individual es el mismo en ambos métodos. Lo que cambia es el promedio. Ahora, vámonos, el FM, la resistencia media de todo el lote, es decir, primero saco la resistencia individual de la muestra con la resistencia de las probetas, y tengo la resistencia individual, y después saco el promedio de todo el lote con todas las resistencias individuales de todas las muestras. Y esa es la resistencia media del lote. Después tenemos el FC, que es el mismo, y tenemos estos dos que son S y T. El S es la desviación normal de las resistencias individuales, se saca matemáticamente o estadísticamente, ¿no es cierto?, con la fórmula, y en el Excel ustedes tienen la posibilidad de sacarlo automático, ¿no es cierto?, escribiendo solamente la fórmula, desviación estándar de todas estas muestras, o si alguien quiere saber de dónde sale, es cierto, la sumatoria de las diferencias de cada una de las muestras individuales menos el promedio al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo eso en raíz. Ahí pueden ver la fórmula de la desviación estándar de las muestras. Y el T es un factor estadístico que tiene que ver con el número de muestras que yo tengo. Por ejemplo, en un proyecto tengo 1000 muestras, tengo un T. Pero si tengo 10 muestras, tengo otro T, ¿ya? Mientras más muestras, más chico es el T. Porque se supone que al tener más muestras, esto es como las encuestas, ¿no es cierto? Si yo encuesto a 2 personas y les digo, ¿a usted le gusta el color? No, allá vámonos al fútbol. ¿A usted le gusta el Colo-Colo o la U? Y tengo 2 personas, y tengo solamente 2 personas, y a una persona le gusta el Colo y la otra le gusta la U, podríamos nosotros decir que el 50% de la población le gusta el Colo y el 50% de la población le gusta la U. No, porque la muestra es muy chica. Pero si tenemos 20.000 personas y ahí obtenemos los porcentajes, sí ya puedo decir que es representativo. Por lo tanto, a medida que yo aumento el número de muestras, el T es menor. ¿Ya? ¿Se entendió mi ejemplo? Sí, perfecto. Sí. Ya. Entonces, vámonos a lo que dice la norma que hacer. La primera condición es que se cumplen ambas y está todo bien. La segunda condición es que no se cumple el promedio, pero sí se cumple la resistencia individual, y en ese caso lo que se aplica es informar a los proyectistas y establecer penalizaciones en el contrato, que están en el contrato, o hacer efectivas las penalizaciones que están en el contrato. Y de nuevo vamos a que el crítico es cuando la resistencia individual no cumple, y en ese caso tenemos que hacer todo un análisis, ¿cierto? Porque podríamos estar
asumiendo, o sea, o lo que debemos suponer es que todo el lote al cual representa esa muestra podría estar con un riesgo potencial en términos de resistencia, ¿ya? Aquí, si se fijan, hay que adoptar las medidas indicadas en el anexo 4 de la norma. ¿Qué dice el anexo 4 de la norma? Básicamente dice qué tengo que hacer con los resultados defectuosos, ¿ya? Y los resultados defectuosos, básicamente, lo que yo tengo que hacer es comprobar la validez del ensayo. ¿A qué nos referimos con comprobar la validez del ensayo? Es preguntarse si la muestra fue tomada bajo los criterios de la 171, de la 1017 y ensayada de acuerdo a la 1037, ¿ya? Por ejemplo, el típico ejemplo, la muestra quedó en obra a 5 grados, tapada con un plástico a 5 grados. Y eso es lo que pasó en realidad. Y recuerden que la norma indica que las muestras deben ser curadas en obra entre 16 y 27 grados. Eso es un incumplimiento de la norma, es una desviación de la norma. Y por tanto, yo debo asumir que esa norma no fue tomada de acuerdo a la norma chilena y por lo tanto ya no es resistencia potencial y por lo tanto ya no debo evaluarla dentro de la evaluación estadística. ¿Se entiende? Sí, profe. Y cuando hablo de validez del ensayo, ya. Después, imaginémonos que la muestra dio mala, es válida porque cumple todos los aspectos de las normas que les he nombrado. Nos vamos a la segunda y ahí tenemos que identificar la zona comprometida. Es decir, nos vamos, ¿cierto?, a ver la guía de despacho, las papeletas de muestra y establecemos que ese hormigón se colocó en tales elementos, en la viga del piso 4, entre los ejes tanto y tanto, ¿cierto? Y más o menos los lotes al cual ese hormigón representa, ¿ya? Es decir, esta muestra representa a los hormigones despachados o colocados desde el 10 de noviembre hasta el 13 de noviembre, ¿ya? Y después tenemos que hacer una inspección visual de esa zona por si el hormigón diera cuenta de algún problema, por ejemplo, que se desgrana o algún problema de ese tipo, ¿ya? Después tenemos que hacer levantamiento de la información de las guías de despacho, observaciones del libro de obra, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, si le agregamos agua al hormigón, si hicimos algún ajuste fuera de norma, si corresponde a un hormigón que se pidió, por ejemplo, ahí en ese estudio, de repente hasta nos hemos dado cuenta que se descargaron hormigones que no debían haberse descargado, que se pidió, en obras grandes pasa mucho que piden distintos hormigones en simultáneo y se intercambian los camiones, entonces hay que ser bien ordenado en ese aspecto. Después tenemos lo que son los ensayos por métodos no destructivos, que los vamos a ver más adelante. Básicamente el principal es el índice esclerométrico, o también llamado martillo Smith. ¿Lo han escuchado, chiquillos, el martillo Smith? ¿Lo han escuchado, el índice esclerométrico o martillo Smith? ¿No? Ya, lo vamos a ver. Yo no, profe. No, ya. Alondra, lo vamos a ver más adelante porque es un método bastante eficaz para estimar resistencia, no para determinar resistencia, ¿ya? Y yo todavía no he conocido ningún calculista que permita aceptación de hormigones por este método porque la norma dice que no se pueden aceptar hormigones por este método, pero lo bueno que tiene es que nos permite establecer de alguna manera cuáles serían los hormigones que están comprometidos, porque permite ver homogeneidad del hormigón, permite establecer más o menos espacialmente dónde está ese hormigón que podría estar dañado, ¿ya? Entonces un método bastante eficaz en ese aspecto. Y finalmente extraemos testigos de hormigón, porque ese lote al cual esa muestra defectuosa representa, yo voy a tener que aceptarlo o rechazarlo en base a un resultado de resistencia real que representa todo ese lote, ¿ya? Entonces, después de hacer todo esto, lo que se hace es dar la instrucción de extraer testigos, que también lo vamos a ver en una clase más adelante, cuáles son las consideraciones y la forma de evaluar los testigos.
¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Recuerden que la resistencia a la compresión es la característica más importante del hormigón endurecido, ¿ya? Aquí nosotros estamos apelando a el desempeño de la estructura y por tanto la resistencia a la compresión es un factor determinante para el calculista y para el usuario, por supuesto, pero para al constructor le da lo mismo la resistencia del hormigón endurecido. El que está construyendo, lo que le importa es el avance. Lo que le importa es cuando el hormigón ya tiene suficiente resistencia para desmoldar, para tensar, para videotránsito. Eso es lo que le importa al que está construyendo. Pero no debemos olvidar que el calculista lo que siempre pensó fue resistencia potencial y por tanto se hace súper relevante la aceptación de estos resultados de resistencia de hormigón endurecido, ¿ya? Y recordar que es un ensayo simple. Ahí ustedes pueden ver una probeta en una prensa, ¿ya? Cuando yo les hablaba de las prensas, aquí estoy hablando de los platos de la prensa, aquí tenemos el cilindro, aquí este cilindro ha sido refrentado, también lo vamos a ver un poquitito más adelante, que tiene que ver con con los procedimientos propios del ensayo, ¿ya? El calculista piensa en resistencia potencial. La resistencia potencial se obtiene en probetas extraídas de acuerdo a la 171, moldeadas y conservadas de acuerdo a la 1017 y ensayadas de acuerdo a la 1037. Eso es resistencia potencial. Pero en obra tenemos lo que es la resistencia real. Y cuando tomamos un testigo, estamos tomando resistencia real. Y lo que buscamos, por supuesto, es que que la real se acerque lo más posible a la potencial. ¿Cómo buscamos eso? Con los procesos constructivos principalmente, ¿ya? El mejor método de curado, chiquillos, es este, de las probetas sumergidas en agua que esté entre 16 y 27 grados. Y no hay que olvidar que es de responsabilidad del personal de la obra el tema de la conservación de las probetas durante no más de 3 días que están en la obra, ¿ya? Por lo tanto, recordar que la resistencia potencial es la resistencia que el calculista ha indicado como resistencia, o que va de la mano, más bien no son lo mismo, pero van de la mano con la resistencia especificada, ¿ya? No es lo mismo tomar muestras en cubo que tomarla en cilindro, no es lo mismo apisonarla, aun cuando nuestra norma permite apisonado de las muestras, no es lo mismo que vibrarla, no es lo mismo curarlas tapaditas acá con un plástico, con un cartón o con algo, que sumergirlas en agua entre 16 y 27 grados, y ya cuando están en el laboratorio no es lo mismo tenerlas en una cámara de curado versus una piscina de curado con temperaturas controladas, 23 más menos 2 grados, como indica la norma. No es lo mismo, ¿ya? Todo esto pudiera de alguna manera cumplir la norma de muestra, de muestreo, la cumple, pero esto es lo óptimo, esto que está acá es lo óptimo, ¿ya? Por lo tanto, aquí ojo, porque muchas veces, a ver, los premezcladores trabajan con laboratorios como IBM, Dictub, Decon, etcétera, y muchas veces las constructoras, por ahorrarse, las hormigoneras venden hormigón con una muestra cada 150 metros cúbicos, viene en el precio, ¿ya? Por lo tanto, ellos controlan esos hormigones cada 150 metros cúbicos. Pero cuando las especificaciones me entregan frecuencias de muestreo menores, es decir, por ejemplo, cada 50 metros cúbicos, las otras muestras, para cumplir esa frecuencia, la constructora muchas veces las contrata con un laboratorio particular, con otro laboratorio. Si yo no tengo las mismas condiciones entre el laboratorio de mi suministrador de hormigón y mi laboratorio, obviamente que las resistencias van a andar para el lado del queso, o sea, no voy a tener cómo compararlas. Entonces es muy importante que podamos aunar criterios para que adoptemos en todas las muestras este criterio óptimo, esta metodología óptima de hacer el muestreo, ¿ya? Esto también pasa en los contratos MOP, en las obras que son del Ministerio de Obras Públicas, puesto que en las bases siempre los contratos MOP se establece la existencia de un laboratorio en obra, de un laboratorio que lo implementa la constructora y que contrata a un profesional que está a cargo del laboratorio, pero que es de la constructora. Si la constructora también toma en cubo, apisona, tapa las muestras de esta forma y después las deposita en una cámara de esta forma, tampoco vamos a poder tener valores comparativos. Y por lo tanto, en la práctica lo que se traduce es que por lo general
las muestras de las hormigoneras dan mejores que las muestras de la constructora o las muestras del laboratorio propio. Yo he asesorado algunos proyectos con diferencias de resistencias entre muestras, perdón, de distintos laboratorios, y en algunos casos se ha tomado la decisión de incluso cortar el contrato de ese otro laboratorio, puesto que no cumplen estos parámetros, porque si ustedes quisieran poner un laboratorio ustedes, ¿ya? Y al cobrar la muestra, una muestra sale más o menos 3 UF de precio, cada muestra con 3 probetas. Si yo en mi laboratorio voy a apisonar, obviamente que mi muestra va a ser más barata porque no necesito este equipo, ¿ya? Y voy a estar cumpliendo la norma, insisto, pero no es lo mismo, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes algunas causas de resistencias bajas. Si se fijan, la segunda causa más preponderante de resistencias bajas tiene que ver con la compactación, que no hemos compactado adecuadamente las probetas. También tiene que ver con algún tema de los moldes, de formación de los moldes, ¿ya? También con la congelación inmediata en las primeras 24 horas de tomada la muestra en obra. Esto es cuando no tomamos resguardo frente a la temperatura. Los refrentados de goma, porque el refrentado es una capa que se le coloca al cilindro para que la placa de la prensa se apoye en una superficie absolutamente lisa. Entonces, la norma habla de que se puede hacer refrentado con azufre, refrentado con pasta de cemento, etcétera, varios métodos, y lo que yo hago es colocar esta capa lisa de esta pasta de azufre o de cemento, y de modo que la placa de la prensa pueda cargarse pareja sobre la probeta, ¿ya? También se permite el uso de estos refrentados de goma, que son se le llama cojines, coloquialmente, pero también la norma habla de que es importante ir tomando la cuenta del número de usos de los cojines, y previamente hay que hacer una suerte de correlación entre el cojín y el capping, de modo que tengamos cierto conocimiento respecto a la calidad de ese cojín, ¿ya? Hay otra forma que se llama rectificado, y el rectificado es que se pule la superficie de llenado del cilindro y queda lisa, y ahí la puedo cargar en la prensa, ¿ya? Algunas consideraciones respecto de curado. En este gráfico pueden ver ustedes cómo afecta el curado. Este es el mejor curado bajo agua, la primera gráfica. Si nos vamos a comparar esa con esta que corresponde a un hormigón curado al aire, fíjense que a los 28 días la probeta curada bajo agua alcanza un 100% de su resistencia versus un apenas 60% de la resistencia que alcanza unas probetas que han estado expuestas al aire, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes, estos son laboratorios oficiales, laboratorios que están acreditados bajo el sistema de la ISO 17025, y norma chilena 17025, tienen el mismo número. Son laboratorios oficiales que hacen todo como indica la norma, y si se fijan tenemos grandes diferencias entre un laboratorio y otro, ¿ya? Lo mismo para las probetas de 15 por 15, que son los cubos que usábamos antes, versus la probeta cilíndrica, ¿ya? Aquí estamos hablando del mismo laboratorio, si se fijan, y también tenemos diferencias. Eso, chiquillos, no sé si hay consultas, dudas o algo que quieran acotar, que no les haya quedado claro. Todo bien, profe. Muchas gracias. Super, Daniel. La próxima sesión, el día lunes, no tenemos semana de receso todavía, ¿verdad? ¿Saben cuándo es? ¿O ya nos vamos de tirón hasta el fin del semestre? Es la subsiguiente. Ya, pero todavía La siguiente, ¿ya? La siguiente es la semana 10, después hay una semana de receso y de ahí continúa el semestre. Ya, perfecto. Nos quedan poquitas clases, chiquillos, nos quedan, yo creo, unas 4 clases, no más que eso. Así que nos viene súper bien el receso, porque así podemos hacer a la vuelta el cierre de todos estos temas antes de partir con las evaluaciones, ¿ya? El día lunes vamos a ver un ejemplo de evaluación estadística y con eso ya les vamos a entregar la primera pregunta del control 2, que tiene que ver con evaluación estadística, así que ahí también para que puedan asistir, coméntenle a sus compañeros también para que
podamos ir resolviendo las dudas, y lo vamos a ver con una planilla Excel, con una planilla de evaluación estadística, ya para ver todos estos conceptos. Ahora, durante este fin de semana, si es posible, puedan echarle una miradita a la 1998, de modo de también tener de poder aclarar dudas y tener los conceptos claros de los términos que vamos a ver en el día lunes. ¿Ya? Ha sido un gusto, chiquillos, como siempre, de lo poco bueno, y que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos el día lunes. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, Alison. profe. Chao, Bien. Alondra. Gracias, Daniel, profe. Franco. Daniel, gracias por su participación. Nos vemos. Chao, chao. A ti, profe. Chao.